Bueno, buenas noches, bienvenidos a la revisión de este día de flebotomía para el curso del ANCA. Vamos a comenzar hablando del componente que movemos a través de este circuito de arterias y venas, que es la sangre. La sangre dijimos que no era como componente del sistema cardiovascular, pero sí era lo que se mueve en el sistema cardiovascular. La sangre es un tejido conectivo, especializado, fluido que se mueve en esta carretera, por así decirlo, de arterias y venas. Su principal componente lo tiene la parte líquida y la parte formada, de elementos formados, en un porcentaje de 55 a 45, siendo la parte líquida en forma de plasma más abundante y los elementos formados en un 45, ¿verdad? Un adulto promedio podría andar con una cantidad de 5 a 6 litros de sangre. El componente plasma, si ustedes lo ven acá en la diapositiva, vamos a ver, tiene un 90% de agua y 10% de elementos como pueden ser electrolitos, aminoácidos, grasas, carbohidratos diluidos, desechos diluidos, gases diluidos en esta parte fluida. Luego en el proporción del 45 de células sólidas, tenemos que casi el 99% de ese sólido es glóbulos rojos, células rojas. 1% es células blancas en sus diferentes componentes y un porcentaje mínimo, ínfimo, serían las plaquetas, ¿verdad? Las plaquetas las conocemos también como trombocitos y son un componente importante de la coagulación en el cuerpo humano. La función de la sangre es mover oxígeno, dióxido de carbono, nutrientes que vienen de la absorción de alimentos. También movilizar hormonas, que dijimos que eran los mensajeros químicos. Y también nos ayuda a regular la temperatura de nuestro cuerpo. Ahora, vamos a ver que la formación de un glóbulo rojo se lleva a cabo en la médula roja de los huesos largos. Si pusiéramos un glóbulo rojo, veríamos que el tiempo promedio de vida funcional, sin ninguna anomalía, desde que nace hasta que es sacado de circulación, en promedio son 120 días, más o menos 3 meses. Podría ser menos si esa célula se daña y tiene que ser sacada de circulación inmediatamente. Y hay dos sitios donde eso sucede, que es el vaso y el hígado. O también aquellas que envejecen en forma natural llegan a ese periodo de 3 meses. En los niños ese periodo dura 80 días, en los pequeños. También no olvidemos que nuevas células se forman cada día en nuestro cuerpo y eso sucede, dijimos, en la médula de nuestro hueso, en la médula roja de nuestros huesos. Para que esa producción se lleve a cabo, necesitamos de una hormona, la eritropoyetina, que es la que a través de distintos procesos son liberadas esas hormonas, en la hormona en el riñón. El principal estímulo para que esto suceda es lo que se conoce el término médico hipoxemia o una disminución del nivel de oxígeno en la sangre. Por ejemplo, si alguien tiene que ir a una gran altura, por ejemplo, un atleta de alto rendimiento que deseara dentro de sus metas llegar a grandes montañas, picos, o alguien decidiera irse al Everest, el cuerpo entraría en una hipoxemia fisiológica por la altura y la hormona eritropoyetina empezaría a circular en su cuerpo. El proceso de formación de células sanguíneas en cualquiera de las formas que mencionamos se llama hematopoiesis. Esto ocurre desde que somos embriones hasta que la persona ya fallece como un adulto mayor o un joven
cualquiera sea la circunstancia. Pero la hematopoiesis nunca deja de pasar en el cuerpo. Lo que sucede a veces es algún cambio de la vejez, es que la hematopoiesis podría disminuir en porcentaje, que ya no es el 100% de producción, pero siempre va a haber hematopoiesis, ¿verdad? Eh, Ahora vamos a ver una diferencia que más que todo tiene que ver con los términos, los conceptos. Por ejemplo, el plasma y el suero. Bueno, los dos términos se manejan en flebotomía. ¿Y cuál es la diferencia uno del otro? Si ustedes ven el dibujo que tienen en el frente ahora, si se ponen atentos a la plasma, van a ver que también es porción líquida. Si la metemos a una centrífuga, un tubo, la porción líquida flotante sería el plasma. Pero aquí lo que sucedió es, si ustedes ven la parte del fondo rojo, se previno la formación de un coágulo mediante la adición de un químico, de un aditivo químico en el tubo. Entonces, al prevenir la coagulación, lo que obtenemos cuando centrifugamos es el plasma. Al contrario, si esto sucede en forma natural y se forma un coágulo en el tubo y lo metemos en la centrífuga, lo que vamos a obtener es el suero. También es una parte flotante, líquida, que permanece cuando la sangre se separa y tenemos la parte fluida, el coágulo se va al fondo y lo que está en la superficie es el suero. Muchas pruebas utilizan al suero como elemento para análisis. Ahora, la sangre completa es aquella que es la que sale de la vena de una persona, ¿no? No se le toca nada, la sangre es tal cual está, se va a transfundir a otra persona. Previamente ha pasado por un estricto control de calidad. El propósito de la sangre es no enfermar a nadie. Entonces se ve que esté libre de cualquier tipo de enfermedad que se transmita por sangre. Y ya una vez se tiene la certeza de que no hay enfermedades ahí presentes, también se tipea, se obtiene si es A, si es B, si es AB o si es O, y si el RH es positivo o negativo. Ya una vez se tiene la clasificación, el tipeo, ya se prepara en una bolsa, se le pone la fecha de vencimiento y ya está lista para ser utilizada. La sangre se usa para muchos propósitos, ya se lo voy a mencionar más adelante, pero ya si pasó este control, pasa a la siguiente fase. Revisemos cómo es la flebotomía actualmente en nuestro medio. La flebotomía se practica para diferentes propósitos. Aquí no va a haber ni número uno, ni número dos, ni número tres, sino que ninguno es más importante que el otro. Una de las razones es para obtener muestra y monitorizar un paciente o para llegar a un diagnóstico. Yo obtengo sangre de alguien y obtengo un diagnóstico de una enfermedad o le monitoreo un tratamiento médico. También puedo sacar sangre para un banco de sangre y luego transfundirla, o también lo puedo hacer para fines terapéuticos. Un ejemplo sería la policitemia, una enfermedad mieloproliferativa crónica en la cual la médula ósea de las pacientes, de las personas, producen en forma anormal altos números de glóbulos rojos. Entonces, estos pacientes necesitan en forma periódica que se les haga flebotomía y se les puede remover de 300 a 500 ml de sangre y de esa manera remover volumen de células rojas y bajamos el porcentaje de hematócrito. Lo ideal es tenerlo abajo de 45. Muy pocas veces una persona requiere que se le esté sangrando en las cantidades que yo les digo. Muy raro ya. Sin embargo, yo conocí a una señora que le habían hecho una tan sola y tenía policitemia como diagnóstico conocido de ella. Pero una tan sola vez le llegaron a hacer eso. Ya hay medicamentos para ese fin de bajarlos. Entonces, ya no se usa mucho el sangrado, pero siempre hay que mantenerlo en mente que puede pasar. Los métodos para sacar sangre son punción de venas, venopunción, o punción de piel, punción capilar.
Ahí les dejo una foto de estos equipos que coleccionan sangre para fines de banco de sangre, que llegan a diferentes ciudades, diferentes estados, trabajos, y la persona de forma voluntaria dona sangre para que estos bancos de sangre posteriormente los pongan a disposición de hospitales y puedan salvar una vida. Así que si tienen la oportunidad de dar sangre en algún momento, hay que hacerlo. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de lo que también es la importancia legal de la flebotomía. Pero antes de hablar de eso, ustedes me pueden preguntar, ¿y dónde puedo trabajar yo de flebotomista? Hospitales, puede trabajar de flebotomista, ambientes ambulatorios, clínicas comunitarias, departamentos de salud, prisiones del estado, de la ciudad, centros de diálisis requieren flebotomistas, centros de rehabilitación, hogares, hospicios requieren de flebotomistas. Entonces, hay una infinidad de sitios donde usted puede trabajar. No olviden que el flebotomista, como cualquier trabajador de la salud, requiere que tenga buena habilidad de comunicación, que se haga entender de forma sencilla, sin terminología con los pacientes. Y también hay que saber algunos aspectos importantes, como el legal que les estoy poniendo enfrente, ¿verdad? No olviden nunca asegurarse que el paciente es el paciente que ustedes quieren sacarle sangre. Pregúntele su nombre completo, nombre y apellido y su fecha de nacimiento antes de sacarle sangre, antes de ponerle la mano. Ya le voy a poner un video más adelante. Van a ver que la primera cosa que la flebotomista le hace es preguntarle su nombre completo y fecha de nacimiento. Luego también no olviden obtener el consentimiento de autorización de procedimiento invasivo, ya que van a pinchar una persona. Necesitan eso. Y luego también, cuando ya tengan la muestra de sangre, a la hora de etiquetar el tubo, también vuelvan a verificar que la información en la etiqueta es la del paciente con su nombre correcto, su fecha de nacimiento correcto, antes de ponerlo en el tubo con la sangre de él. También hay que conocer algunos métodos de transporte, si necesitan algún transporte especial en frío, en temperatura normal, en caliente, si urge enviársela, si es stat, urgente, de 1 hora, as soon as possible, hasta 3 horas, o si es una rutina que no tiene prisa, que no hay que agitarlo, sino que un movimiento suave para mezclar los aditivos. Eso lo vamos a ver en el video. Algunos tipos de exámenes requieren que se les proteja de la luz la muestra para que mantengan la integridad del químico presente. Y saber también cómo usar una centrífuga va a ser una tarea que ustedes van a aprender tal vez en el lugar de trabajo. Como les dije, la transportación de los especímenes es importante. Algunos especímenes se hacen fríos, algunos especímenes de microbiología, algunos cultivos tienen que ser llevados rápido y se manejan a temperatura normal, otros un poquito más tibios antes de... Los cultivos usualmente están como en unas contenedores que están a una temperatura de 37 grados, para que simula la temperatura de un cuerpo humano y de esa manera el cultivo logra que si hay algún microorganismo patógeno crezca en la placa, ¿verdad? Ahora vamos a ver algunos detalles finos de lo que es el tubo. Pero antes de llegar ahí, también de las credenciales. ¿Verdad? El otro día platicamos de las credenciales. ¿Por qué me certifico? ¿Por qué me hago tomar un examen en el ANCA? Todo eso. Y creo que surgió también la pregunta que era certificado o que era licencia. Creo que alguien lo preguntó, no estoy muy seguro. Pero certificado, recuérdense que es un documento que lo da en este caso la agencia ANCA. Puede ser voluntario o requerido por algún trabajo. Escuché que alguno de ustedes dijo que ahora que quería cambiar de trabajo le pidieron la certificación. Podría ser una opción de por qué tomo un curso. Requiere pasar un examen. Ahora, la licencia. Este es un documento oficial que es brindado al que se sienta a tomar un examen también, pero es una agencia del Estado, es una junta, puede ser una junta de enfermería,
una junta médica, una junta de dentista, una junta de fisioterapista. Son licencias que las da el Estado o una agencia que tiene autoridad por ley para dar estas licencias y que el profesional practique una determinada área de la salud. Requiere una educación específica, que alguien tenga un asociado, un bachillerato de algo o una maestría y también una experiencia. Al igual que la certificación, las licencias también exigen que se tomen créditos educativos durante el periodo de vigencia para que se puedan renovar de forma inmediata, ¿verdad? Ahora, vamos a ver, espero que eso les haya aclarado un poco lo que era la diferencia de certificación y licencia. Ahora, vamos a ver con respecto a la identificación de los tubos. Los tubos se identifican por los colores del tapón. Si ustedes ven la fotografía, van a ver diferentes tapones de diferentes colores. Aquí está este rojo, pero van a ver algunos morados, unos verdes, unos grises, unos como color amarillo oro, dependiendo, rosado. Entonces, la manera de identificarlo son los colores en el tapón. Entonces, eso nos va a dar una idea de qué aditivo está adentro y para qué examen yo lo puedo utilizar. Algunos tubos también van a ver ustedes que tienen químicos en su interior y son necesarios para que la preparación de la muestra de sangre nos sea lo más cercano a que vamos a tener un valor óptimo y que el resultado le ayude al médico o al proveedor a obtener una información válida para monitoreo y tratamiento. Entonces, es por eso que algunos tubos van a tener aditivos de diferente nombre y de diferente relación con su color de tapón. Por ejemplo, algunos tienen sodio citrato, otros tienen ETA, algunos tienen heparina en su interior. Solo un tubo, el gris, tiene doble aditivo, ya lo vamos a ver. Algunos también tienen separadores de suero, tienen unas gels que separan el suero de la parte sólida, las células rojas de la parte flotante, que es suero. Recuerden que el suero se formó de una muestra que se permitió que se coagulara. Ahora, veamos el color rojo. El color rojo, este no requiere aditivo, no tiene, se usa comúnmente para químicas con determinación en pruebas de suero. Ahí podemos tener el factor reumatoideo. Aquí les dejo yo algunos nombres para que lo vean. Después lo pueden revisar con más tiempo. Amilasa, cortisol, prueba de sífilis, hormona paratiroidea, valor de tiroxina, nivel de tiroxina, el péptido C. También se utiliza para muestras de banco de sangre, el rojo. Ahora, el color celeste, este tiene en su interior el sodio citrato al 3,2%. Si ustedes le ponen atención a los tubos, todos ellos en su parte superior de la etiqueta especifican el aditivo. Entonces, si usted tiene una duda, ahí se va a leer y ahí va a encontrar el nombre. Pero es bueno saber dónde está la información si la necesito buscar. Citrato de sodio al 3,2% es el celeste. Este celeste se utiliza comúnmente para pruebas de coagulación. PT, PTT, fibrinógeno, tiempo de factor, actividad del factor, puede ser otra cosa. El factor son algunas que se utilizan para cosas de coagulación. Factor 5 tienen diferentes números. Los factores tienen números. Entonces se detectan deficiencias o inhibidores. La PT, prueba de protombina, se utiliza para lo que es el INR, que es un rango internacional. Cuando personas están tomando warfarina, se utiliza como monitoreo de acción de warfarina. La fibrinógeno, el factor 1, el dímero D, también se hace muestreo de tubo celeste. Ahora, el color lavanda o color lila o color morado, como el que lo conocemos mejor, este tiene en su interior el aditivo ETA.
palabra ETA es básicamente la abreviación de un nombre bien largo que aquí está, ácido y todo esto que está acá. ¿no? Para no tomarse el tiempo de estar diciendo todo este nombre todas las veces, el aditivo es el ETA. Este aditivo está en el interior para prevenir que se forme un coágulo. Ese es un anticoagulante. ¿verdad? Esta, este tubo se utiliza comúnmente para pruebas hematológicas. Ahí tenemos, por ejemplo, el CBC, que es la cuenta completa de sangre, la cuenta de reticulocitos, eritrosedimentación en sangre, hematocrit de hemoglobina, el péptido natriurético del cerebro, que se utiliza como un marcador o monitoreo de congestión cardíaca, insuficiencia cardíaca congestiva. Un direct cum también se utiliza el lavanda o el morado. Esta prueba se utiliza para detectar anticuerpos que se adhieren a la superficie de los glóbulos rojos cuando hay reacciones autoinmunes como en personas que han tenido como embarazo. ¿verdad? Vamos a ver ahora rosado. También este rosado tiene el aditivo ETA. Este te usa también para muestras de hematología, tipeo IRH, estudio de anticuerpos, pruebas cruzadas, muestreo o monitoreo de Rogan, que es otra prueba que incluye el ABO y el RH de la madre, la sangre materna, muestreo de la sangre del feto y presencia de o búsqueda de anticuerpos en la sangre de la mamá. Esto es muy importante porque algunas mamás que son RH negativas podrían ser sensibilizadas durante un embarazo o durante un parto o una cesárea por un niño que sea RH positivo y su cuerpo formaría anticuerpos contra esos RH. Y para próximos embarazos podría haber un problema. En muchos casos, si se detecta que una madre pudo haber estado expuesta, se le pone una vacuna y una vacuna de Rogan que se pone en la semana 28 y otro inmediatamente en el postparto, en las primeras 72 horas postparto. Ahora tenemos acá el tubo color verde, que este usa el aditivo heparina sódica. Se usa comúnmente para pruebas urgentes, STAT. Cuando es esta palabra, significa que es urgente. Químicas que requieren sangre completa o plasma. El verde claro también utiliza el litio, heparina. El otro es el sodio heparina. Casi son muy parecidos y utilizan el mismo tipo de eh, parámetros de los exámenes que van a analizar. ¿verdad? Está el amonia, el factor reumatoideo, los paneles lípidos, paneles hepáticos, pero recuerden siempre que son pruebas de urgencia, marcadores cardíacos, ¿verdad? Como la troponina, el CK, CKMB, mioglobina. El gris, que sería el que tiene dos aditivos. Ahí tenemos el sodio fluoride y el potasio oxalato. El sodio fluoride es un antiglicolítico que previene la degradación de la glucosa en la muestra. Y el oxalato de potasio es el anticoagulante, ¿verdad? Que previene que la sangre forme un coágulo. Se utilizan para muestreos de glucosa en ayunas, glucosas al azar, pruebas de tolerancia a la glucosa, que se hacen también, por ejemplo, en pacientes embarazadas, se puede hacer una prueba de tolerancia a la glucosa. También para muestreos de ácido láctico. Luego tenemos el camuflajeado, el color rojo gris. Este tiene un separador de suero, se abrevia con este SST, acá está la abreviación. Básicamente esto quiere decir un separador de suero, un tubo con separador que es una gel que está en el fondo del tubo. Este aditivo, esto también puede tener un aditivo que sirve para formar coágulos. Se utilizan para químicas e inmunologías
pues, muestras de inmunología o hacer un análisis de sangre para obtener valores en paneles metabólicos básicos y paneles metabólicos completos. La flebotomía agrupa algunas muestras que son afines a un diagnóstico que queremos saber. Por ejemplo, los paneles completos, los metabólicos, agrupan a unas pruebas químicas que nos van a dar un alcance diagnóstico, por ejemplo, en el área de los riñones, en el área del hígado, o sea, es algo bien completo. Si es un poquito más dirigido el estudio, podemos tener perfiles hepáticos o de hígado, donde vamos a encontrar albúminas, bilirrubinas, transaminasas en español, acá, ¿verdad? Transaminasas que sería el ALT y AST. Luego los perfiles lípidos, que tenemos el colesterol, el triglicérido, el HDL, el LDL. Y luego los perfiles tiroideos, que tal la TSH, la T4 y T3. Son grupos de pruebas con más o menos tener un análisis de un área específica de sistemas del cuerpo. Tenemos el otro tubo, el color azul tono oscuro, más un poquito más. Del otro era celeste, el light blue. Este es un poquito más fuerte el color y lleva el aditivo ETA también y se utiliza para análisis de muestreos de trazas, elementos trazas, como podría ser también el análisis de presencia de plomo o el monitoreo de drogas terapéuticas, que puede ser cualquier droga con uso medicinal de tratamiento o alguna droga no terapéutica de uso no médico o de uso recreativo, ¿verdad? No tiene ningún perfil para tratar enfermedades o nada, sino que más que todo es de uso recreativo que una persona podría utilizar, como puede ser cocaína, heroína y una lista larga de tóxicos que lo usan con fines recreativos, ¿verdad? Las personas. Luego tenemos los tubos de cultivo de sangre. Estos tienen un medio de cultivo en su interior que sirve para mantener el microorganismo patógeno vivo hasta el momento que son inoculados en una placa para que crezcan. Botes de muestras aeróbicas, anaeróbicas y hay también botes infantiles. También tienen una marca de cantidad máxima de extracción. Por ejemplo, en los adultos la cantidad máxima es 8 ml. En un niño puede ser hasta 4 ml. Para por qué se hace eso? Porque en cada set se necesitan muestras. Entonces, alguien puede determinar que se van a hacer 3 muestras y son a veces doble tomas. Entonces, son como 8 por 2 16, 8 por 3 24. Se saca una cantidad casi 24, entre 18 y 24 cc en un adulto por set. Entonces, podría ser bastante si se está repitiendo hasta 3 veces. Ya vienen los kits colectores de sangre de cultivo preparados. Lo que tiene que hacer la persona es saberlo utilizar y es una muestra que se toma con bastante esterilidad lo más posible. No es como una muestra de flebotomía normal que solamente necesita una técnica limpia. Ya una muestra de cultivo de sangre es una muestra ya más estéril y se utilizan campos para proteger el área donde se va a pinchar y se maneja con un poquito más de delicadeza las muestras. Ahora, también deben de conocer ustedes el orden con el que se saca. Hay un orden correcto de sacada para la venopunción que es bien importante conocerlo. Y esto ya lo establecen los estándares que son conocidos por el Instituto de Laboratorios Clínicos, que básicamente regulan la forma en que estos tubos evacuadores deben de usarse, ¿verdad? El orden correcto para sacar la sangre, aquí se los pongo yo, del 1 al 6. Y el propósito de esto es evitar la contaminación cruzada de los aditivos entre los tubos. Si la orden tiene un cultivo de cultivo de sangre, ese es el número 1. Digamos que no tiene cultivo de sangre, entonces pues, nosotros decimos, bueno, no va a haber cultivo de sangre. Entonces el número 1 se convierte en el celeste. Ya, porque este no va a ser. Entonces sería el primer tubo en sacar celeste. Entonces celeste son aquellos tubos que dijimos que tienen
el aditivo sodio citrato en su interior, ¿verdad? Luego vendrían los tubos que necesitan análisis en suero. Estos incluyen aquellos que tienen activador de coágulo y geles presentes. Ahí tenemos el rojo, el camuflajeado y otro que no lo mencionamos, pero está en este grupo, pero es bien raro usarlo, es el color amarillo oro. Luego tenemos el siguiente grupo, que son los tubos que tienen heparina, que son el verde claro y el verde oscuro. Posteriormente vendría este que está acá, que es los tubos que tienen el ETA, el aditivo ETA, con o sin separador de suero. Ahí tenemos el color morado o lavanda o lila, que es lo mismo. El rosado también está en ese grupo. Y por último, el gris. El gris es aquel tubo que tiene los dos aditivos que dijimos, el sodium fluoride y el potasio oxalato. Entonces, si ustedes ven, este es el orden que se establece respetar para no contaminar los aditivos entre tubos. Bueno, vamos a ver acá el equipo de venopunción, así en general. El equipo de venopunción es bien importante que ustedes lo conozcan porque el propósito de sacar sangre es obtener muestras lo más, eh, lo más exacto posible al valor que tiene esa sangre en el cuerpo de la persona. Entonces, hay que conocer el equipo con el que uno va a trabajar. Es esencial eso, conocer el equipo. Por ejemplo, tenemos tubos evacuadores, que ya dijimos que son aquellos que tienen los colores de tapón, que nos van a ayudar a diferenciar aditivos y el propósito de los exámenes. También hay unas agujas que vienen para armar en este que ven acá es un colector plástico que se llama sostenedor de tubo. Esta aguja que ustedes ven acá se introduce en este agujero y esta aguja tiene dos puntas. Una punta que va hacia el paciente, hacia acá, y una punta interna que está protegida como por una manga de plástica, que es la que va a perforar el tubo evacuador, ¿verdad? Ya cuando se pone el set completo, van a ver que el tubo evacuador es pinchado por esta aguja interna y la presión negativa que está en este tubo succiona la sangre hacia el interior, mientras la aguja esta que está acá esté adentro de una vena. Ese es como el truquito, ¿verdad? Que la vena sea tomada por la punta de la aguja, mantener ese circuito bien cerrado y la succión negativa hace que la sangre fluya hacia el tubo. Ya una vez se logre una distancia apropiada de sangre, entonces ya el flebotomista remueve. Si tiene que sacar más de un tubo de muestra, deja la aguja en posición y solamente cambia el tubo. Saca este de acá que ya está lleno. Nunca se llena hasta el tope, recuerden también, ¿verdad? Sino que hay un nivel justo. Y ya introduce el otro. Cuando se hacen muestras varias. Ahora, veamos el equipo, ya vimos los tubos estos, tenemos también el equipo de protección personal, que puede ser una mascarilla, un goggle en los ojos, una face shield, el torniquete que se pone plástico, ¿verdad? Acá en esta bandeja se lo muestro un poquito mejor. Por ejemplo, vamos a necesitar tape para poner la gasa al final, cuando ya pongamos la gasa sobre donde pinchamos. Los tubos evacuadores son el número 2. La aguja que dijimos que tiene doble punta es el número 3 acá. Acá se está. El número 5 es una aguja número 25 de tipo mariposa con alas. El número 7 es el torniquete. El torniquete es usualmente usado para hacer que la vena se vea más fácil, para insuflar la vena y hace que la flebotomía sea un poco más fácil. Se usa un torniquete por persona. Una vez se utilizó en un paciente, se descarta y se escoge uno nuevo. Agujas, podremos tener agujas. Usualmente la aguja que usamos para flebotomía es la número 21, pero también hay agujas más gruesas que pueden ser 18, 16, pero esas agujas son muy gruesas,
no se utilizan en el ambiente de flebotomía. Sí se utilizan algunas más finas, como esta del mariposa, que es 25. Hay otras más finas todavía que son 27 y otras 30, pero ya la 30 es demasiado fina como para sacar sangre. Se utiliza para otro propósito. También tenemos el número 9, que es la gasa 2x2. El número 8, que son limpiadores, toallitas con alcohol para limpiar la piel. El equipo capilar es bastante similar en la generalidad, ¿verdad? El uso de guantes, gasas 2x2. Solo que aquí se van a utilizar, por ejemplo, lancetas para pinchar la piel. Los colectores de sangre también son pequeños, son micropipetas, podrían ser, que son estas que están acá. Y también tenemos colectores, microcolectores, que son, si ustedes ven acá, son bien pequeñitos, porque la cantidad de sangre que se obtiene de una muestra capilar es menor. Vamos a ver algunas precauciones que hay que tener durante una venopunción. Recuerden que el phlebotomista debe de ser de preferencia utilizar una protección en los ojos para proteger su mucosa ocular. Se usan guantes limpios, también se puede utilizar un gabachón de protección. Los pacientes tienen que estar, ven esta señora acá, un adulto tiene que estar sentado en la silla de flebotomía con sus pies en el piso, debidamente pies planos en el piso. Si un paciente está enfermo o se siente mal, podríamos ponerlo en un reclinable o en una camilla con un ángulo de 45 grados su tórax, su torso. Si un paciente es pequeño, como ven esta fotografía que está con su abuelita acá, podría estar sentado en sus piernas para el procedimiento, su brazo extendido y sujetado sobre una superficie rígida para asegurarlo. También los niños muy pequeños que necesiten punción de los talones, también pueden estar en una zona como de una camilla y asegurarlo bien a una superficie sólida donde hacerle la pinchada. La punción capilar en la mano utiliza el tercero y cuarto dedo. Recuerden que el cuarto dedo, lo que la gente dice, el dedo donde se coloca el anillo del matrimonio, ¿verdad? Número 4. Pero podemos utilizar los dos. Podemos utilizar cuarto y quinto dedo. Siempre se utilizan las áreas laterales de los dedos en las falanges distales. El propósito de usar laterales es para no pinchar el hueso, ¿verdad? Recuerden que aquí tenemos la falange distal del dedo. Entonces utilizamos la parte carnosa de los lados. Evitamos la punta o la parte media de pincharlo. En los niños utilizamos los talones en la superficie plantar, o sea, la superficie inferior y en los costados, evitando también pinchar la zona media donde está el hueso calcáneo. Entonces, superficie plantar, partes carnosas de los lados, es el pinchón del talón de los niños. Algunos transportes son especiales, lo mencionamos. Por ejemplo, los transportes que tienen que ser protegidos de la luz, tenemos algunos como la eh, muestra de bilirrubina, protoporfirina, vitaminas A, B1, B12, B6, E, folatos. Ya hay unos colectores que tienen como estas cubiertas que son color ámbar, color como polarizados, disminuyen la entrada de rayos al contenedor que está acá en su interior. Pero si tuviésemos que improvisar, se puede utilizar un papel aluminio sobre la superficie transparente del tubo, pero dejando solo visible la parte de color. Desde el pegue del color hasta la punta se puede forrar con papel aluminio. Si fuese la necesidad de que no tenemos estos colores ámbar disponibles, podemos improvisar con esto. Ahora, en cuanto un poquito hablando de las generalidades de la anatomía que nos interesa es la anatomía del antebrazo de una persona. Si ponemos a la persona con su mano viendo hacia el frente, con su palma vista al frente, esa es la posición anatómica normal de un brazo, con la palma viendo al frente. Van a ver ustedes que, por ejemplo, si ustedes ponen su mano izquierda en este momento, ahí en su casa, si la ponen hacia el frente, van a ver que el dedo uno les va a quedar hacia el lateral, el dedo 5 hacia la parte medial de su cuerpo. Esa es la posición correcta. Entonces asocien el dedo uno, el dedo grande de la mano,
hacia la parte de la fosa antecubital en el codo, la parte anterior. Esa zona del lateral es la basílica. Ahí va a encontrar la vena basílica. Si de la misma manera lo hacen en el quinto dedo de la mano izquierda, que les estoy diciendo que pongan hacia el frente, relacionen el número 5 toda parte hacia arriba, váyanse hasta que lleguen más o menos al codo. Esa va a ser la la basílica, ¿verdad? La basílica. La número uno sería la cefálica, perdón, no sé si se lo dije en inverso. Se puede equivocar uno un poquito por la posición de la mano porque se cambia cuando de izquierda a derecha. Por eso yo siempre trato de ubicar las venas por los números de los dedos. Entonces el dedo uno yo lo ubico siempre para la cefálica y el número 5 yo lo ocupo siempre para ubicar la vena basílica. Y luego se va a formar como que fueran una letra H, yo uno las dos venas de interés con esta que está acá, que esa es básicamente lo que yo quiero agarrar, la mediana cubital. Entonces, siempre ubiquen la mano al frente, posición anatómica normal, relacionen el quinto dedo hacia arriba con la basílica y el primer dedo hacia arriba con la cefálica. Esa es en la parte de la región antecubital. Si tenemos que hacerlo en la mano, vamos a utilizar la dorsal metacarpal. La dorsal metacarpal si ustedes tienen la palma ahorita viendo al frente, denle vuelta a la mano y pónganla sobre una superficie que podría ser una mesa y van a ver que las venas que le quedan ahora visibles son las de la zona dorsal de su mano. Esas son las dorsales metacarpales. Esas sí se pueden utilizar acá, ¿verdad? Nunca se puede utilizar las venas de los dedos o las venas en la zona de la muñeca, sino que la zona de la metacarpal dorsal. En esta foto lo van a ver un poco mejor. Acá. Estas venas de acá sí se pueden utilizar para flebotomía en caso necesario. Veamos este video muy importante. Vamos a un poquito a sumar, vamos a hacer como un resumen de lo que hemos hablado en este video. Y al final yo voy a tomar algunos datos del video. Pónganle atención. Good morning, I'm Kristen. I'm here to draw your blood today. Good morning. Could you please state your name and date of birth? Pat White, November 11th, 1986. Thank you. Have you had anything to eat or drink in the last 12 hours? Not since 9 last night. Thanks. Do you have any questions? No. All right, it will just take me a minute to get everything set. Blood collection by venipuncture is one of the most common procedures performed in a healthcare setting. Common, but also complex, requiring knowledge and skill to assure the accuracy and integrity of the samples drawn and to eliminate risk to both patient and healthcare workers. The first step is to accurately ID the patient using at least two forms of identification. Does the name and date of birth on the requisition form match what the patient is telling you? Does it match what is on the patient ID wristband? Has the patient followed special orders, such as fasting prior to blood draw? Address the inconsistency first with a requesting physician or healthcare worker on duty. But if the given information does agree, it's time to prepare yourself and the patient for a successful blood draw using proper standard precautions. The phlebotomist washes and then dons a clean pair of gloves before proceeding. Make sure alcohol prep pads, gauze, tape, the correct gauge needles, and required evacuated collection tubes are within easy reach for you, but out of the reach of the patient. Then speak reassuringly to the patient as you position him for the draw. I'm all set here. If you'd please straighten your arm. It'll just take a moment while I apply the tourniquet. Applying a tourniquet slows the flow of blood in the veins and increases venous filling, thus making the veins more prominent, easier to locate, and easier to enter. However, leaving the tourniquet on for longer than 1 minute may affect laboratory test results and should therefore be removed and reapplied if the procedure will take longer than 1 minute.
Use your fingertip to palpate the antecubital fossa. To locate the median cubital vein, palpation helps determine the direction of blood flow in the vein, to gauge the vein's size and depth, and to estimate its tendency to roll. It also helps differentiate veins from arteries. Unlike veins, arteries have thicker feeling walls and are more elastic to the touch. Use an alcohol prep pad to cleanse the skin around the site. In a fluid, circular motion, swab from the center to the periphery of the site, being careful not to drag the pad back across the cleansed field. Let the area air dry. This prevents contamination of either the patient or the specimen. Grasp the patient's arm firmly with your hand, placing your thumb approximately 2 inches below the intended puncture site. With your thumb, pull the skin taut over the vein to help anchor it in place. Then let the patient know you're ready to make the puncture so the patient won't startle and jump. You'll feel a slight pinch. Position the needle bevel side up and line it up with a vein. Position the needle so that it forms a 30-degree angle with the surface of the arm. With a single, short but firm motion, swiftly insert the needle through the skin and into the vein. Push the evacuated tube onto the needle when the needle enters the vein. As the vein aligns with the needle, blood will begin to move out of the vein up into the needle. Maintain a constant, slight forward pressure on the end of the tube. The evacuated tubes are color-coded based on their additives. Know the types of additives and which color tubes are to be drawn based on requisition. As soon as blood begins to flow into the collection tube, instruct the patient to open his hand and remove the tourniquet from his arm. Removing the tourniquet allows the blood to return to its normal rate of flow through the vein and helps reduce bleeding at the puncture site. A gentle mixing by inversion at least 8 times is required to ensure that any additives in the tube are incorporated into the blood sample. We're almost finished here. Are you doing okay? Fine. Engage the safety device on the needle and use the Sharps device for proper disposal. Applying pressure at the needle entry site immediately after removing the needle will prevent a hematoma from forming and allow hemostasis to seal the wound. Please keep pressure on the gauze pad for several minutes to ensure that the blood flow stops. In this illustration, you can see formation of the platelet plug and the fibrin clot. Applying pressure at the needle entry site immediately after removing the needle will prevent a hematoma from forming and allow hemostasis to seal the wound. In this illustration, you can see formation of the platelet plug and fibrin clot. Apply the ID label on the filled evacuation tube and store it for transport to the lab. The label must include at least the patient's ID number, full name, date of birth, and today's date. Using standard precautions, dispose of needles in a Sharps container. Dispense of all other used non-sharp materials, including used gloves and gauze pads, in an approved trash receptacle. And disinfect all contaminated surface areas. You've just completed a successful blood draw, providing a sample that can be processed for analysis. Fortunately, most blood draws are completed in an entirely professional, skilled, and successful manner. Most, but not all. Poor technique, poor judgment, lack of knowledge, loss of concentration, and undue haste all are factors that can negatively impact the integrity of a sample. Or worse, that can create undue stress and pain for the patient or cause a patient physical harm. Let's take a look. Failure to align the needle perfectly with the vein and failure to insert the needle at a 30-degree angle can result in the needle missing its mark. Poor technique that will require an unwelcome second needle stick. Inserting the needle at too steep or too shallow an angle and not lining up precisely with the vein are 2 common reasons for missing the vein. To the patient, that usually means only one thing: further anxiety and discomfort. But it can have other consequences as well. Serious complications are most likely to arise when targeting the basilic vein, with its close proximity to nerves, which can be permanently damaged,
or the brachial artery, which could be nicked. Even with a proper angle, the appropriate needle size must be used. Freddie, you're only going to feel a very small pinch this time. It is acceptable to use a smaller needle called a butterfly. However, it should be noted that butterflies are a larger gauge needle, 23 to 25 gauge, and therefore have a smaller bore size. A large gauge straight needle, 25 gauge in this case, may make piercing the vein more certain, but as you can see, the smaller bore size can cause the red blood cells to lyse. While it appeared to the healthcare professional that this blood draw was successful, it's clear once the sample is centrifuged that the choice of needle gauge was a poor one. The selection compromised the integrity of the sample. Aside from these two examples of invisible errors, there are many visible signs that a healthcare professional may not be following standard precautions that ensure a quality blood draw as well as a satisfactory customer experience. All right, you're good to go. That's it? Yeah, I just need to put some tape on it. Band-Aid, that'll work. What about this? Oh. You're good to go. Good to go? Not necessarily. Failure to apply pressure on the puncture site immediately following removal of the needle can cause bleeding from the vein into the space around it, forming a hematoma, a collection of blood under the skin surface that will become bruised in appearance and painful to the touch. There are many times, of course, when a single blood draw involves more than the collection of a single sample. You may be required to collect as many as 10 tubes in a single draw, and this requires even greater skill and careful planning to complete successfully. Two keys to a successful multiple tube draw must occur in the planning stage. You need to determine which gauge needle will be appropriate for all tests being requested, and you need to plan the order of the draw to assure the integrity of all samples. But your technique should remain the same. Let's take a few moments to review. Position the needle bevel side up and line it up with a vein. Position the needle to form a 30-degree angle with the surface of the arm. With a single short but firm motion, swiftly insert the needle through the skin and into the vein. Push the evacuated tube onto the needle when the needle enters the vein. As the vein aligns with the needle, blood will begin to move out of the vein up into the needle. Maintain a constant, slight forward pressure on the end of the tube to prevent release of the shutoff valve. As soon as blood begins to flow into the collection tube, instruct the patient to open his hand and remove the tourniquet from his arm. Removing the tourniquet allows the blood to return to its normal rate of flow through the vein and helps reduce bleeding at the puncture site. When performing a multi-tube draw, it is important to follow the correct hospital-mandated order of draw. Blood cultures are always drawn first. However, in a routine venipuncture, a light blue tube should be drawn first, followed by a red top, gold, green, lavender, and gray. We're almost done here. This is the last tube I need to draw. When will I know the results? I'm kind of anxious about them. Your samples will go over to the lab today, and your doctor will notify you after the results are in. You don't see them? No, I don't. The samples that we draw today are tested by laboratory professionals who relay those results directly to the physician. My responsibility is to assure the quality of the samples I draw so that the results your doctor receives are both accurate and meaningful. The level of quality and integrity of the samples the laboratory receives is dependent upon the level of skill, knowledge, and professionalism of the phlebotomist. A big responsibility, but one that can make a real difference in the lives of your patients. A big responsibility,
but one that Bueno, can. voy a quedar acá en esta imagen para hablarles de lo que vimos hace un momento. Muy importante la flebotomía, cuando ya estén ustedes haciéndola, el número de veces que puedo intentarlo. Alguna pregunta se puede hacer uno. Bueno, ¿y cuántas veces puedo intentarlo? El límite, lo aceptado es 2 veces. Así, con 2 veces la persona no logra, buscar a alguien con más experiencia en el grupo para que lo haga, ¿verdad? No está intentando demasiadas veces. También lo del torniquete que habíamos visto, que se colocaba el torniquete a más o menos una distancia de 3 a 4 pulgadas del sitio donde se va a hacer la punción. El equivalente en centímetros es más o menos de 8 a 10 centímetros. Por ejemplo, donde está acá la flebotomista poniendo el algodón, el torniquete, si ustedes se recuerdan, ya lo puso más o menos acá, 3 4 pulgadas por arriba, el equivalente a 8 o 10 centímetros. El torniquete tiene que estar máximo un minuto y luego quitarlo, porque si no la muestra se puede concentrar o si no se quita también y estamos haciendo el pinchón nos puede dar que podría ser que si se saca la aguja con el torniquete puesto, que se haga un hematoma o salpique hacia la cara del flebotomista. La aguja tiene que entrar en un ángulo, si ustedes recuerdan, lo mencionaron ahí, ellos dijeron 25 grados. Tiene que ser un rango entre 15 y 30 grados de entrada. Esas son las punciones venosas. El orden correcto ya lo habíamos hablado, que comenzábamos con el celeste, luego vendría los rojos atigrados, luego vendrían los verdes, luego los lavandas y al final tenemos el gris, ¿no? También cuando ya se esté sacando, vieron que ella cuando sacó la aguja aseguró la cobertura, cubrió su aguja con el protector de aguja para ya descartarlo en el contenedor apropiado. Y también previamente había hecho una mezcla del aditivo con la sangre. Dijeron ahí hasta 8 veces. No hay que agitarlo, sino que solo moverlo suavemente para que se, se haga la unión del aditivo con la sangre. Vamos a ver ahora, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. A ver, vamos a salir de por acá. Ahí está. Ahora, el etiquetado del tubo, ¿cómo lo hacemos? Hay que identificar la muestra con los datos correctos del paciente. Eso es esencial, ¿verdad? Muchos de las etiquetas ya traen una zona de escáner para escanear la muestra con el registro electrónico y de esa manera la máquina o la computadora obtiene el formato digital donde está la información general del paciente. Muchos récords médicos electrónicos producen sus propias etiquetas con la información necesaria. Ahí va a ser solo responsabilidad del asistente médico validar que la información que está en la etiqueta es del paciente que tiene frente a ustedes antes de colocarla sobre la muestra de sangre. Entonces, por eso es el antes y después que habíamos dicho, ¿verdad? La etiqueta se tiene que colocar en forma longitudinal, como lo ven acá, más o menos 1 centímetro por abajo del color. Nunca hay que hacerlo de forma transversa como acá, en diagonal como aquí, sobre el color. No podemos poner la etiqueta sobre el color del tapón, como acá, acá. Aquí también está como diagonal, con el escáner todo bajado. Hay que tener mucho cuidado que esto no se distorsione porque es lo que va a leer el lector, el escaneado electrónico, ¿verdad? Ahora, en cuanto a las posiciones, ya lo habíamos mencionado. En la posición de la mano, hay que poner buen soporte de la mano, el brazo en una superficie sólida, la mano extendida y puede estar hacia arriba cuando vamos a hacer la punción capilar, dijimos del tercero o cuarto dedo. En niños pequeños puede estar en las piernas de sus papás. Los niños más pequeños pueden estar sobre una superficie plana en posición supina, viendo hacia arriba, para hacer la punción del talón. La piel tiene que estar sana,
La piel donde se hace la venopunción tiene que estar de color normal, rosada, de buena temperatura, no debe tener ninguna cicatriz, corte, abrasión, úlcera, rash, inflamado el brazo o áreas de infección cerca del sitio de punción. Eso está como no apto para hacer la venopunción ahí. Bueno. La mano, ya dijimos que la tercer y cuarto dedo, y en los infantes la región plantar en las zonas laterales carnosas. ¿Qué pasa si queremos hacer un frotis de sangre? Sí se puede hacer, ¿verdad? Claro que sí. El frotis de sangre a veces se hacen de manera rutinaria. Hacer el frotis, la preparación es bien sencilla, se utiliza una laminilla limpia, se coloca una gota de sangre a más o menos 1 o 2 centímetros de uno de los bordes de la laminilla, y con otra laminilla con un ángulo a 45 grados más o menos, se hace una distribución hacia al frente, hacia el otro extremo. Eso hay que hacerlo de una forma sin ningún retraso, hay que hacerlo rápido. Dispersar la sangre a un ángulo a 45 de lado a lado. Se puede obtener un frotis fino como el que está acá o un frotis grueso como el que vemos acá. Eso es para obtener un frotis de sangre periférico. También no olviden que las venas de las piernas y los pies, el flebotomista, si bien es cierto, las puede ver e identificarlas, están fuera del alcance de la práctica del asistente médico, el flebotomista. No se puede hacer. Muchos estados prohíben a los asistentes médicos realizar flebotomía en piernas y pies. O sea, aún los médicos van a requerir una autorización del paciente bien puntual si eso es así que se va a hacer, pero en caso contrario no hay que hacerlo. Ahora, algunas complicaciones que ustedes pueden ver durante la toma de sangre son formaciones de hematomas, que básicamente es una sangre que queda por abajo de la epidermis y dermis, y se forma una coloración, el hematoma. También alergias al látex. Siempre hay que preguntar durante la entrevista si hay algún tipo de alergia medicamentosa o a las comidas, y ahí ellos le van a decir si existe una alergia al látex. Una lesión de un nervio. El nervio, el paquete vascular nervioso en el brazo está ubicado en la posición medial, en la zona de la basílica, de la basílica. Entonces, hay que evitar ir por la basílica lo más posible o no ir por esa zona para no, de forma accidental, pegarle un toquecito aquí a la arteria braquial y provocar un hematoma y que ponga un compartimiento y presione el nervio mediano en esa zona. Infecciones también, menos del 1% de infecciones están descritas. El paciente también tiene derecho a decir no, claro que sí. Solamente documentenlo en el expediente que el paciente dijo no y no hay problema. No, pues no se puede obligar a nadie. Que si el paciente se desmaya, también puede pasar. Algunos pacientes ya dicen ellos que se han desmayado en previas tomas de sangre. Esos pacientes hay que tener mucho cuidado, ponerlo en un reclinable, nunca darles las espaldas. Hay que estar atentos a las señales que ellos pueden tener, que van a desmayarse o se sienten mal, que se les va a ver palidez, bien obvia la palidez, que están sudoración profusa, que están respirando muy rápido o que se ven ansiosos, nerviosos, muy nerviosos. Si el paciente expresa esa preocupación, ponerle un reclinable, ¿verdad? Pero si pasa ya durante la flebotomía que el paciente se le desmaya y es la primera vez que a usted le pasa, no hay que entrar en pánico, ¿verdad? Remover el torniquete primero, luego quitar la aguja del brazo, poner el dispositivo de seguridad y ponerla así a un lado sobre la bandeja y quedarse con el paciente como lo están viendo en esta fotografía, que esto va a pasar, ¿no? Aquí vemos a una señora que expresó que le había pasado antes, la colocan en un reclinable más seguro, menos chance de que se vaya a caer o que vaya a presentar algún accidente durante el proceso. Hay que hacerla sentir cómoda y que se le tomó en cuenta su opinión, ¿verdad? Que había pasado antes. También puede sangrar mucho. Pacientes que están tomando anticoagulantes, aspirinita, warfarina o algunos de los anticoagulantes directos que existen actualmente, Xarelto y otros. Hay que darle un poco más de tiempo de presión en la área de punción.
Otra complicación puede ser que me equivoqué y puse rótulos que no eran, cambié las etiquetas. Por eso hay que hacerlo inmediatamente, una vez se verifique el nombre, que exista una endovenosa pasando o que el paciente tenga una edema o inflamación del brazo por un drenaje linfático alterado, o que unos pacientes tienen algunas fístulas arteriovenosas porque los están hemodializando, ¿verdad? Algunos pacientes tienen fístulas arteriovenosas en los antebrazos. Estas zonas no se pueden tocar. O algunos pacientes podrían tener una endovenosa pasando, pero si tuvieran que hacerlo, la muestra se podría colectar de una zona inferior a la zona de la endovenosa activa, ¿verdad? Nunca hacia arriba porque va a estar la sangre hemodiluida, sino que un poco en la parte inferior. Esta es una linfedema de un brazo de una paciente, bien obvio. Si usted ve en el brazo derecho está un poco más edematizado, más hinchado, probablemente por algún trastorno del drenaje linfático de ese lado, del brazo derecho. Entonces este brazo ya se convertiría en un candidato a solamente verlo, pero no tocarlo, ¿verdad? Nos vamos al brazo izquierdo o podemos también en algún momento utilizar las metacarpales dorsales en la mano, ¿verdad? Tenemos estas dos opciones. Acá. Bueno, esto es lo que les traía de la flebotomía. Gracias por su atención. No sé si tienen alguna pregunta. Muy bien, profesor. ¿Alguna duda o comentario? Por el momento no, gracias. Ah, perfecto. Sí, muchas Sí. gracias, doctora Yo creo Jenny. que la parte más importante va a venir cuando ya ustedes estén en la clínica y tengan que Sí, hacerlo ustedes, ¿verdad? Hacerlo ya en situ, ahí en exactamente, en la práctica ahí. la práctica, sí, eso les va a ser la Sí, experiencia más completa. Esto es más que sí, todo un sí, conocimiento teórico del procedimiento. así es. Así que, bueno, hasta el próximo jueves, profesor. Sí, el próximo jueves vamos a ver de OSHA y HIPAA, doctor. Sí, muy bien. Gracias por todo y buenas noches a todos. Buenas noches, muchas Buenas gracias. noches. A ustedes.